generada en un momento en el cual es clara su necesidad, es clara su aplicación y nos parece una buena elección como formación de posgrado breve, digamos, entre las miles de distintas posibilidades. Esto es un posgrado que tiene un ciclo de 1 año y medio. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Ven una presentación? ¿Hola? Todavía no se visualiza la presentación, puede que demore un poquito. Justo estaba ingresando un nuevo inscripto. ¿No? Todavía no. ¿Querés que lo presente yo? Si no, cualquier cosa. Estoy tratando de ver toda la pantalla, o sea, más fácil no debería poder ser. Bueno, mientras tanto les cuento para los que están en línea, este encuentro será grabado y posteriormente lo vamos a subir al canal de YouTube de KS para que lo puedan compartir con sus colegas o verlo en otro momento del día. En cuanto a consultas referentes a la especialización, los aranceles y el plan de estudio, lo voy a estar enviando esa información por email al finalizar este encuentro. Ahora sí se visualiza perfecta la presentación. Bueno, perfecto. Entonces vamos a estar hablando de esta carrera que dura 3 cuatrimestres o 1 año y medio calendario. Bueno, mi nombre es Vanessa Gottifredi, como ustedes verán, he estudiado química, biología y tengo una carrera completamente académica en la cual me he especializado en la generación de datos experimentales, y a medida que pasaba el tiempo fui necesitando cada vez más del poder estadístico para poder compararlos. Les cuento que esta necesidad no existía cuando yo empecé a trabajar. Este es un paper del cual yo soy autora, en 1998 fue publicado, o sea, hace mucho tiempo, pero no hace tanto, ¿sí? En menos de 3 décadas hemos pasado de decir, esto es una figura de un manuscrito. Bueno, lo que nosotros vemos es que en la muestra 1 y la 2, si ustedes ven la A, no hay ADN de peso molecular alto, perdón, no hay ADN de peso molecular bajo, y en la tercera muestra aparece ADN de peso molecular más bajo. ¿Cuánto, qué porcentaje, qué cantidad, qué tan reproducible es este dato? No está, porque esto es una demostración fenomenológica, ¿sí? Lo mismo abajo, yo digo, bueno, se mueren las células, esas células que están flotando y que son refringentes son células que se mueren. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de muerte? ¿Qué tan reproducible es? ¿Cuándo empieza? Todo esto se decide con un análisis numérico, y esto no existía en ese momento. Sin embargo, a través de los años, esto se volvió imposible de presentar de esta manera, y además pretendemos utilizar cada vez más datos numéricos, de los cuales llega un momento en el cual no podemos ni hacer este tipo de análisis que yo les estoy diciendo. Bueno, esto parecería que indica tal o cual cosa. Llegan a ser tanta la cantidad de datos que nuestra capacidad de interpretación, por simplemente mirarlos, es muy baja. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a hablar con gente que los podía manejar a esos datos, y en la última década se pusieron muy de moda las colaboraciones con bioinformáticos, que son biólogos que saben sobre el lenguaje matemático y saben programar, ¿sí? Pero el problema de esto es que ahí ven un biólogo en esta slide, paren que voy a señalar. Ven un biólogo diciendo, bueno, yo generé todos estos datos, los hice con los controles adecuados, sé que están bien controlados, obtengo una información a partir de esos datos, pero necesito analizar. Hay otra persona que analice, que tampoco sé bien qué hace, sé que es un matemático que me ve lista, y el matemático a la vez se queja porque te da una lista
y vos decís, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, bueno, el gen 25 lo entiendo, tiene algún sentido, entonces tomás. Entonces ellos dicen, ¿para qué hice una priorización? Si ustedes toman el gen 25, porque estamos completamente focalizados en la biología, y el matemático está completamente focalizado en la matemática. Entonces lo que se necesitan son especialistas en todas las áreas. Yo les estoy hablando desde la biología, pero en realidad esto es válido desde la medicina y en distintas áreas de la medicina, como los análisis clínicos, los testeos clínicos, la epidemiología, la generación de información sobre la validez de una vacuna, sobre el poder inmunogenizador de una vacuna, lo que ustedes nombren, ¿sí? En veterinaria, en salud humana, test prospectivos, retrospectivos, todo este análisis debe ser hecho por alguien. Y hoy por hoy lo estamos cubriendo con la interacción de dos profesionales que no hablan el mismo idioma. O sea, nosotros estamos intentando que una persona que habla portugués y otra que habla inglés hablen entre ellos. Y lo logramos porque usamos un montón de recursos, pero no es lo mismo que una persona directamente hable los dos idiomas. Y eso es lo que se busca cuando se busca entrenar a un biólogo en este tipo de disciplinas. Para que se den una idea, la carrera en particular que tenemos nosotros tiene 3, 6, 8 materias y hay un matemático dictando la materia y los otros son biólogos que ya se han convertido, ya saben hablar los dos idiomas. Pero son pocos y son difíciles de conseguir esas personas. Entonces tienen y son todos profesionales con título de máster o de doctor, la mayoría son doctores. Entonces tienen una trayectoria en este manejo y manipulación de los datos desde su perspectiva biológica. Y eso los hace profesionales únicos que van a entrenarlos a ustedes para que también sean profesionales por ahora no tan fáciles de encontrar. Como ustedes ven, los puntos de intersección entre las matemáticas y las biologías son varios. A nosotros nos pareció que el más alcanzable en el menor plazo son la bioestadística y por eso es que elegimos empezar por acá, ¿sí? Con que ustedes se entrenen en bioestadística. De todas maneras, ese conocimiento en estadística obviamente que los va a llevar a poder desarrollarse como bioinformáticos. Esto no es nada más que utilizar sus recursos de programación, ¿sí? Y lo mismo en biología computacional. Les va a ser mucho más fácil moverse hacia acá, una vez que tengan esta carrera. Obviamente, ¿cómo hacemos que un profesional, biólogo o veterinario o médico o bioquímico con un trabajo pueda adentrarse en este mundo? ¿Sí? Acá hay un montón de palabras que nos gustan, ¿sí? Biométrica, redescubrir, reinterpretar, informática, epidemiología, ¿sí? Todas estas cosas, estas letras, estas palabras nos gustan y estas palabras nos asustan. Y estas palabras las tenemos que aprender a utilizar desde su conceptualización para poder llegar acá. Lo que nosotros buscamos es eso, es conceptualizar. Tratamos de entregarle la información de la manera más elaborada posible para que ustedes no tengan que detenerse en las elaboraciones matemáticas que llegan a la aplicación de estas herramientas, sino que puedan directamente utilizarlas, no sin saber por qué lo están haciendo, ¿sí? Pero que las puedan utilizar para utilizar con mucho poder y rigor científico sus datos, ¿sí? Esto les va a dar entonces una capacidad de transformar conocimiento desordenado en conclusiones precisas. Bueno, vamos al mapa de ruta de la carrera. Como le dije, hay 3 cuatrimestres, ¿sí? El primero tiene una incorporación de conocimiento inevitable. Vamos por, como les digo, una primera materia muy matemática, pero en general tenemos devoluciones de los alumnos que no es una materia pesada para nada, en la cual ustedes ven probabilidad estadística.
se ve el mínimo necesario para que ustedes sepan qué test usar. Y después empiezan a usar las primeras herramientas de programación y de análisis de más de 2 variables, ¿sí? Cuando ustedes ven 2 variables, la pueden analizar intuitivamente viendo un gráfico. Cuando tienen más de 2 variables, como les pasa con los ojos, es lo mismo. A partir de 3 variables se empieza a complicar. Uno ya no las puede interpretar. Y para eso necesita una materia que se llama análisis multivariado. En el segundo cuatrimestre nos adentramos en la generación de información a pleno, ¿sí? Y eso significa saber diseñar la obtención de datos, ¿sí? ¿Cómo los voy a obtener? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a obtenerlos? ¿Qué tipo de profundidad de análisis necesito y cuántos datos necesito? ¿Cómo puedo amplificar el número de eventos independientes para que le den más poder estadístico a los datos, etcétera, etcétera? Vamos a entrar en paquetes informáticos que le permitan analizar esos datos, que no va a ser justamente manual, y vamos a entrar en la presentación de los datos, que es el modelado. Es, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo tengo sábanas y sábanas de R o de Excel o de lo que ustedes quieran? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo saco una información que pueda hablarle a quien está viendo esa presentación? Bueno, eso es modelado, y después vamos a pasar a otros tipos de estadísticas más avanzadas y vamos a ir llegando a una etapa en la cual mezclamos todos y vemos si podemos analizar, si todos los conocimientos de la carrera hasta acá lo analizamos juntos en una materia que es integradora, y finalmente pensamos en un trabajo de tesis, que esto sí es importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que como toda carrera de posgrado, va a estar interesada en que ustedes hagan un análisis personal, que hagan un análisis original de datos propios, o pueden ser entregados por los docentes, pero en su mayoría se va a preferir que sean datos propios, en el último trimestre, ¿sí? De ahí en más van a tener un año para presentar la tesis en sí, pero tienen un cuatrimestre para generar su proyecto de tesis. Entonces, acá está el desglose en materias, ¿sí? En materias, como ya les dije, le hablé bastante de probabilidad estadística, y lo que les permite trabajar con muchos datos esta materia que se llama análisis multivariado, donde van a empezar a ver programación. Esas son 120 horas. ¿Qué significan 120 horas? Son 120 horas reales de ustedes. Lo que ustedes van a tener que hacer es dedicarle 60 horas a probabilidad y estadística y 60 horas a análisis multivariado. Los docentes programan la materia en manera tal que esa sea la dedicación que ustedes necesitan. No es las horas de clase que ustedes reciben, es las horas que ustedes tienen que dedicarles a la materia. De todas maneras, esto significa 12 horas por semana, que entendemos que para una persona que trabaja está alrededor de su límite. O sea, esta carrera es así. ¿Sí? El primer cuatrimestre es un poco más sencillo, aunque análisis multivariado muchas veces lleva su tiempo de maceración y de comprensión, pero digamos, desde el punto de vista de horas es el cuatrimestre más sencillo. El segundo cuatrimestre vamos a darle a los paquetes informáticos. Acá viene R y Python. ¿Por qué elegimos esos dos? Porque son de acceso libre, ¿sí? Son de código abierto, se llama, y entonces es lo que más usa la gente para programar, aunque si ustedes usan en sus trabajos otros lenguajes, el docente está dispuesto a realizar adaptaciones de la materia a esos lenguajes, siempre que se lo digan a tiempo, ¿no? Porque él tiene que estudiarlos en el medio. Como les dije, muestreo, hasta acá Andrea, no voy a entrar mucho en detalle, pero el muestreo es lo que les permite predecir lo que van a necesitar hacer para que después lo que ustedes hayan estudiado tenga un valor estadístico, que no terminen de hacer el análisis y digan esto no es significativo, necesito volver para atrás y juntar más evidencia científica, ¿sí? Esto se puede predecir mediante un muestreo, y el modelado es al revés, es cómo analizo los datos para sacarle la mayor información posible. En el tercer cuatrimestre vamos a una estadística muy particular,
que digamos, no pueden dejar de tener, pero la van a estudiar, la van a utilizar algunos solamente, y es una estadística que se basa en el principio de que la hipótesis puede cambiar en base a la entrada de datos. Esto se usa cuando los datos tienen una continua entrada. Lo más común de pensar es la meteorología, pero también hay muchos ensayos clínicos en los cuales la hipótesis puede cambiar a medida que entran los datos. El taller de análisis de caso es como un integrador de todas estas materias, ¿sí? Y el taller de trabajo final es un taller en el cual ustedes van a presentar una problemática propia y la van a desarrollar, ¿sí? Idealmente, dependiendo de cuáles sean sus necesidades laborales, algo que les sirva para su trabajo, algo que les permita analizar datos relacionados a la clínica, algo que les permita realizar una publicación, etcétera, etcétera. Esto es solo para mostrarles por qué tienen que empezar con probabilidad estadística, por qué tienen que decidir cómo van a hacer un muestreo. La primera decisión es cómo analizo los datos. Ustedes ven que acá yo tengo células, estos son núcleos de células, y lo que ven es una marca más difusa y una marca más empuntillado. ¿Sí? Y la gente puede decir, bueno, yo cuento células que tienen por encima de un número de puntos, ¿sí? Que es lo que está acá. Y entonces hacen 3 experimentos. Entonces, ¿cuántos números tienen? 3 puntos, porque son 3 porcentajes. Y eso les va a dar una resolución, 3 puntos, 3 porcentajes. En cambio, también pueden usar las mismas muestras, ¿sí? Y cada una de estas células ser una muestra. ¿Por qué? Porque pueden focalizarse, por ejemplo, en un análisis de intensidad no manual, automatizado. Entonces tienen todo un degradé de intensidades, y lo que ustedes tienen acá es que una muestra de este tipo les da muchas intensidades por muestra, ¿sí? Y si bien la amplitud de posibilidades es más alta, como el número de n acá puede que sea 200, 300, 500, lo que ustedes quieran, en comparación de este 3, el poder estadístico aumenta a pesar que las diferencias de intensidad son menores, ¿sí? Todo este tipo de cosas es lo que, por qué ustedes necesitan aprender cuáles son los métodos estadísticos posibles, cuál es el muestreo posible y cuál es el modelado posible, más allá de todas las técnicas de programación, para que yo no tenga que calcular nada y en vez de hacer yo un análisis manual de estos datos, yo pueda tener esta información en un plot rápidamente. Esto es un poco el principio del análisis multivariado, ¿sí? Yo tengo una muestra en las cuales yo sigo 2 variables, pero a la vez esa muestra tiene muchas células en el medio. Entonces yo puedo saber cuál es la combinación de estas variables en este grupo celular, en este grupo celular, y en este grupo celular, y en este grupo celular. Estas están todas mezcladas, ¿sí? Pero a la vez yo puedo tener marcadores de este tipo celular, de este tipo celular, de este tipo celular. Entonces, combinando los marcadores, mezclando todo esto, marcadores y variable A y variable B, yo puedo obtener este tipo de diagrama, de presentaciones de datos en los cuales vemos los grupos celulares todos juntos, porque tienen o no tienen este marcador, y vemos la distribución de la variable A y la variable B sobre este grupo. Acá, por ejemplo, ustedes ven que esta variable, la 1, en estos grupos celulares hay poco, en estos grupos celulares hay mucho, y al revés, en estos grupos acá hay poco y acá hay mucho. Esto se llama análisis multivariado. Es desafiante desde el punto de vista técnico experimental, y también lo es desde el punto de vista del análisis de datos. Hay que lograr reorganizar los datos para poder tener este tipo de diagramas, y lo que se necesitan son iteraciones de análisis y desarrollo de programas de análisis. Como les dije, en el segundo cuatrimestre, bueno, ya se empiezan a alargar, pueden programar, pueden diseñar cómo van a hacer un muestreo, y pueden, esto es muy importante, digamos, saber cuál es el poder de mostrar un dato, ¿sí? Esto es una curva muy sencilla,
Esto es una curva de interacciones entre los puntos. Esta es una curva de coevolución, ¿sí? Este punto coevoluciona con este coevoluciona con este. Entonces, ¿dónde aumentan las densidades de coevolución? Por ejemplo, si una proteína tiende a tener el aminoácido, cada vez que cambia el aminoácido 3, cambia el número 168. Eso es una coevolución. ¿Y eso qué indica? Que de alguna manera en la estructura tridimensional esos dos aminoácidos interaccionan. Porque si uno lo ve como una molécula lineal, no tiene ningún sentido que el 3 y el 180 y, no sé qué les dije, 181 se vean. Pero si uno piensa en una estructura tridimensional en donde esos dos dominios se tocan, la coevolución es más factible. Entonces, estos son gráficos de coevolución, estos son diagramas que te permiten ver cambios de intensidad de más de 2 variables, justamente, y todo esto se relaciona a las materias anteriores, ¿sí? Entonces, este es un cuatrimestre muy central, es el más central, en donde de verdad pueden empezar a andar solos, ¿sí? No sin caídas, pero pueden empezar a andar solos en esto de la decisión de cuántos datos, cómo analizarlos y cómo mostrarlos. Como les dije, la estadística bayesiana se ve en el tercer cuatrimestre, es una estadística que no pueden no pueden evitar, pero digamos, no es la estadística que usan en todos los días. Lo que tienen es un cambio entre, en general, o la posibilidad de cambiar más bien entre la hipótesis y la hipótesis en sí va cambiando a medida que van entrando los datos. Y en el taller de trabajo de caso van a terminar de ver de que ustedes tienen la habilidad del manejo de la estadística en manera independiente, y en el trabajo final van a poder hacer un análisis que les genere una devolución a nivel laboral o profesional. Competencias a adquirir. Bueno, ustedes lo que van a ver acá es justamente que lo que van a poder hacer es diseños, ¿sí? Diseños, saber, por ejemplo, yo quiero analizar pacientes que, no sé, con cáncer de ovario que generen líquido acítico, pero que no hayan sido tratados. O sea, bueno, que generan líquido acíticos, hay unos cuantos, no es la situación más común, pero hay unos cuantos. Ahora, que generan líquido cítico sin haber sido nunca tratados con ninguna droga, ya son muchos menos. Bueno, entonces yo quiero trabajar en esas situaciones. ¿Tengo poder estadístico de análisis en 2 años? Sí, no, con los lugares donde yo puedo trabajar. Lo puedo... lo puedo esperar 2 años, puedo esperar 3, puedo cambiar el método de análisis si tengo que ir más rápido, puedo hacer otra pregunta. Eso es el diseño experimental. Ustedes van a tener estrategias que les permite saber cuál es su poder de análisis y cuánto tiempo necesitan para adquirir esas muestras. Obviamente, digamos, van a poder desarrollar estrategias de captura porque a la larga van a tener un montón de ejemplos. Es una carrera basada en el ejemplo y no una carrera basada, como les dije, en la teoría detrás del número, sino en el análisis de ejemplos posibles en biología. Entonces van a tener desarrollado eso y van a tener una libertad en el análisis de datos. Lo que nosotros queremos es que ustedes sean capaces no solo de saber lo que se sabe hasta hoy, sino que sean capaces de estudiar independientemente lo que va a venir, porque sabemos que todo esto va a cambiar. Entonces le queremos dar una independencia, ¿sí? Lo otro importante es poder hablar sin hablar. Entonces, el hecho de que ustedes puedan manejar gráficos de distinto formato y que puedan comunicar con el gráfico en sí, más allá de una ayuda con palabras, esto hoy por hoy es importantísimo para justamente no necesitar un bioestadista que los entienda, sino cualquier persona que los entienda, ¿sí? Este es el principio de la conceptualización. Y aprender a seleccionar la técnica de estadística adecuada, bueno, sí, eso es súper necesario y se lo queremos proveer.
Obviamente buscamos que lo que ustedes empiecen a desarrollar como profesionales, y tal vez es algo que las carreras de grado no se concentran tanto, pero los doctorados y posgrados en general sí, es que ustedes sepan agarrar un problema y decir si ustedes están capacitados con la tecnología que ustedes manejan a resolverlo o no. ¿Sí? Entonces, a utilizar los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas. ¿Sí? Y extrayendo el mayor potencial de esos datos que ustedes tienen. Hay maneras y maneras, como les dije en ese pequeño ejemplo muy sencillo de extraer los datos. Ustedes tienen que saber cuál es el potencial mayor y van a poder evaluar variables externas a la estadística, como el tiempo de obtención de datos, y mezclar eso con su conocimiento en el poder del dato que van a sacar. O sea, yo le invierto más tiempo a esto, pero ¿cuál es mi proyección de ganancia? Y eso lo van a poder hacer muy bien. Obviamente esto estimula el razonamiento crítico y la planificación de actividades, que justamente lo más importante que tenemos es el tiempo y el poder visualizar. Ustedes van a poder visualizar el progreso del análisis de datos. ¿Sí? Ustedes van a poder decir, bueno, yo voy a obtener este dato, lo voy a manejar de esta manera, me va a llevar tanto tiempo, voy a obtener tal tipo de datos. Esa visualización es lo que le permiten calcular tiempo y eso les da una capacidad muy alta de planificación de actividades. Ese análisis iterado entre una aplicación de un perfil completamente técnico y específico y selectivo, y el hecho de preocuparse por transmitir una información con un gráfico que no necesite ni siquiera palabras, ¿sí? O en la medida de lo menor posible palabras, les va a permitir generar un perfil de informante, y al ser un informante que puede trabajar con un PowerPoint o puede conceptualizar y hablar de sus datos o de la importancia de la información que estos datos pueden obtener y de su potencial, les va a permitir ser profesionales que se pueden comunicar con cualquier otro en cualquier momento. Y de hecho esto me lleva a una pequeña reflexión, y es de buen nuevo que cuando ustedes salen de las carreras, cuando nosotros salimos de las carreras, somos como colores primarios, ¿no? O sea, acá está el amarillo y el azul, bueno, amarillo, azul y rojo. Sí, eso es que sabemos obtener datos, ¿sí? Un biólogo sabe obtener datos de biología, un veterinario sabe obtener datos en su campo, un agrónomo en su campo, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que necesitamos decollar como profesionales, necesitamos poder hablar no solo con un agrónomo, no solo con un biólogo. Entonces, esto es lo que les da esta carrera, ese poder de comunicación, ¿sí? Más allá de aprender un tipo específico de matemáticas, lo que ustedes van a poder es ampliar su rango de comunicación, que a la larga es una capacidad innata de liderazgo, porque en el momento en que ustedes pueden ampliar su perfil comunicativo, van a empezar a poder ver posibles preguntas, posibles respuestas, y eso es a la larga lo que hace un líder. Un líder no sabe qué pregunta es importante hasta que no interacciona con un equipo y decide, me parece que la pregunta va por ahí. Y tampoco sabe cómo resolverla, sabe contactar a personas que saben resolverlo. Entonces, este es el perfil que nosotros queremos empujar en ustedes. Queremos que ustedes sepan comunicar sus conocimientos en manera sencilla o compleja, dependiendo del momento en que lo tengan que hacer, y lo puedan hacer en distintos planos profesionales. Esto a la larga, si ustedes están en una empresa, lo que lleva es una mejora de estrategia y a una evaluación sin necesitar un Master en Business Administration de costos o resultados. Ustedes van a saber cuándo conviene invertir en un dato experimental, cuándo conviene invertir en un dato de análisis y cómo iterar estas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la carrera, voy a decir cosas bastante importantes acá. Primero que nada,
Una cosa que no está escrita acá porque es algo nuevo, todas las materias del primer y segundo cuatrimestre, incluida estadística bayesiana, o sea, excluyendo los 2 talleres, les van a dar microcertificaciones. Eso significa que cada materia en sí puede ser algo importante en su currículum, ¿sí? Entonces no necesitan terminar la carrera para tener algo que aporta al currículum. Van a tener microcertificaciones que de alguna manera sirven como prueba formal del avance sobre cada una de estas materias. La carrera es 100% online y esto para mí, les tengo que decir, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ustedes no necesitan, no están obligados a participar de ninguna manera. Ustedes van a tener clases subidas, van a tener videos subidos y los van a poder abrir cuando ustedes quieran. Van a tener encuentros sincrónicos con los profesores, pero no son obligatorios y los profesores lo graban. Esto suena muy bien y está bárbaro para las personas que trabajan. El problema es que tienta a postergar. No es una carrera, no es un cursito, es una carrera. Y lo que les quiero decir es que sería importante que respeten los tiempos que les sugieren los docentes. ¿Sí? De esa manera, las personas que hacen, tenemos una experiencia binaria nosotros. Tenemos los que van muy bien y los que vienen derrapando siempre. Y eso se asocia a la participación, a las preguntas, al aprovechamiento del acompañamiento del docente tutor. El docente no está ausente, el docente es un docente tutor que está disponible, ¿sí? Por esto es 100% online, no es sincrónico nunca, no es obligatoria la sincronicidad, acceso permanente al campus, van a tener todas las materias por el año y medio de cursada, no abiertas, se las vamos a ir abriendo a medida que cursen, pero van a quedar las primeras materias, ¿sí? Acceso a contenidos descargables, el contenido es autogestionable en lo posible, las guías son prácticas y dinámicas, las correcciones son rápidas, van a tener la mayoría de biólogos que saben este idioma, con los cuales les van a enseñar a hablar este otro idioma muy fácilmente. Las materias son promocionables, si bien hay opciones si no las promocionan, y tratamos de que sean intensivas para que se focalicen primero en una y después en otra y no tengan que llevarlas a la par. ¿Sí? Esto, ay, está viejo, no sé, me bajé otra presentación porque yo esto lo había cambiado. Bueno, la fecha de inicio es en marzo, no sé si sabés ya la fecha. ¿Dani? No, todavía no nos pasaron el calendario académico de Secretaría Académica, pero estimo que será probablemente el 17 de marzo, que cae lunes, porque este año iniciamos, por ejemplo, el 18, así que estimo que va a ser en esa fecha. Teníamos justamente en el chat, estaba esperando a que se hiciera un silencio, tenemos una consulta en el chat de Fernando Olivares que nos pregunta qué días y horarios de cursado es en la parte sincrónica. Ahí quizás puedes contestarlo. Y después teníamos una consulta de Martín Ibáñez. Bueno, le voy a pasar la palabra a Andrea para que cuente su experiencia en esto de lograr interacciones sincrónicas. Y también de paso contarnos un poco de tu materia y, digamos, para qué es lo que se ve en tu materia y cuál es tu experiencia con la interacción con los alumnos. Tengan en cuenta que esta es una carrera nueva y Andrea ha tenido hasta ahora una sola corte, así que sí, la experiencia es limitada. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Millán, soy licenciada en Ciencias Biológicas, después me doctoré en Ciencias de la Salud, con lo cual tengo mucha experiencia en estudios epidemiológicos, hice estudios de casos controles, estudios longitudinales, transversales, siempre trabajando con población humana. Y bueno, en cuanto a la pregunta del chat, los encuentros sincrónicos se establecen o se arreglan junto con todos los estudiantes, digamos. Es bastante flexible. Casi siempre son a la noche porque considerando que la gente trabaja, ¿no?
Y bueno, yo un poco acá me anoté algunas, para contarles un poco de qué trata mi materia, que es muestreo en estadística. ¿Sí? Tenemos 5 unidades, donde en primer lugar hacemos una introducción a la estadística como para hablar el mismo idioma. ¿Sí? Y vamos a hablar en particular de los paradigmas de investigación. Tenemos investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y siempre nos enfocamos en las cuantitativas, pero no hay que dejar de lado a las cualitativas para aquellos que sigan ese paradigma, digamos. Bueno, ambos paradigmas, por supuesto, se van a diferenciar principalmente en el planteo de la hipótesis, en los objetivos, pero principalmente en los instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? No va a ser lo mismo recolectar la forma en que uno recolecta los datos para un estudio cualitativo que para un estudio cuantitativo, ¿no? Y dentro de esa unidad, posteriormente abordamos cuáles son los tipos de diseños epidemiológicos, que van a depender del grado de control y asignación por parte del investigador de la exposición, ¿sí? Como puede ser un fármaco. Entonces, uno puede hacer de manera aleatoria, podemos, por ejemplo, analizar los datos de manera retrospectiva o prospectiva, ¿sí? Hacer un análisis transversal, un análisis longitudinal, todo eso lo vamos a ver en esta unidad. En la unidad 2 nos adentramos un poco en la teoría del muestreo y revisamos un poco las características principales de los tipos de muestreo y nos centramos en los estimadores, ¿sí? ¿Qué son los estimadores? Para hablar todos el mismo idioma, son los valores que caracterizan una muestra y que son, por ejemplo, la media o el desvío de una variable y que nos va a resumir el comportamiento de esa muestra, ¿no? Y esos estimadores son los que después vamos a usar para estimar justamente los parámetros de la población o las características de las variables en las poblaciones, ¿no? De estos estadísticos vamos a estudiar tanto sus propiedades como sus comportamientos y introducimos el concepto de estimación puntual o estimación por intervalos de confianza, ¿sí? Una cosa es utilizar un estimador de manera puntual para estimar un parámetro de la población y otra cosa es encontrar como un rango de valores en el cual nosotros tenemos una probabilidad de confianza de encontrar ese parámetro de nuestra población. Por supuesto que vamos a abordar el error de muestreo, el concepto de error de muestreo, ya que es que el cálculo de los estimadores, por supuesto, puede variar respecto de la media o del parámetro, porque va a depender de cómo tomamos la muestra. Entonces vamos a ver el concepto de error de muestreo. Y en la unidad 3 vamos a ver los tipos de inferencia estadística, ¿sí? Como puede ser la de la media, la diferencia de medias, el contraste de hipótesis. Y para cada uno de esos test estadísticos vamos a ver cómo se calcula el tamaño de la muestra, ¿sí? Porque el tamaño de la muestra va a depender de qué tipo de análisis hagamos. No va a ser lo mismo si nosotros queremos estimar una media que si queremos comparar dos poblaciones, hacer casos controles o hacer un estudio longitudinal. En la unidad 4 vamos a profundizar en los muestreos probabilísticos, ¿sí? Que son los que asignan a cada uno de los individuos o unidades experimentales o de donde nosotros tomamos la información, tiene la misma probabilidad de ser parte de la muestra, ¿sí? Hay tipos de muestreo que se engloban en muestreos probabilísticos, que son los más utilizados. Y también estos son, como por ejemplo, el muestreo por conglomerados y el estratificado. Y vamos a revisar la diferencia entre muestreo con reposición y sin reposición, ¿no? Si nosotros vamos al momento de remuestrar, a incorporar esa unidad experimental o individuo que ya tomamos o no. Entonces eso también lo vemos. Y por último, en la unidad 5, es la última, ¿sí? Abordamos los diseños experimentales, ¿sí? Donde vamos a aprender a realizar una aleatorización de tratamientos y analizar estadísticamente los experimentos con un solo factor, ya sea fijo o aleatorio. Entonces, nada, eso es como un resumen, les quería hacer como un resumen de lo que es muestreo, es bastante completo. Como dice Vanessa, vamos a aprender básicamente a diseñar y lo bueno es que las actividades se utilizan, en las actividades que tenemos en el campus, se utilizan simuladores, entonces vamos a aprender con simuladores, lo cual es bastante divertido.
No sé si tienen alguna pregunta. O Vanessa, si Eh, quiere agregar algo. Yo no sé si puedo preguntar. Sí, sí, sí. Bueno, Andrea y a la profe Vanessa, antes que nada decirles, bueno, buenas tardes, para mí un placer estar acá en esta capacitación. Yo estoy en un posgrado y que para mí, digamos, la base es la estadística, les dije siempre, y la cual no la estoy teniendo, es por ello que me interesa mucho esta capacitación. Y que, digamos, yo voy a realizar un trabajo, por ahí a la profe Andrea, así que muy específico le pregunto, yo voy a realizar un estudio de perfil antropométrico en niños, perfil antropométrico y capacidad funcional en niños de 6 a 10 años de una escuela en Jujuy. Ese es mi trabajo, digamos, tesis, ¿no? Y voy a realizar una correlación en cuanto a lo que es el perfil antropométrico y capacidad funcional. Ahora, yo me estuve, bueno, viendo, preparando con la parte de estadística y vi muchas correlaciones y me confundí, digamos, desde la regresión lineal hasta una correlación, lo que es, digamos, estoy muy confundido hoy en día. Es por ello que, digamos, este curso quisiera que me aclare o que me haga ver bien sobre mi trabajo. O sea, digamos, a ver, profe, yo le doy un ejemplo, digamos, yo voy a tomar una medida del tronco de un niño, de la parte de talla sentado, con relación a la flexibilidad que tiene el niño. Entonces, digamos, voy a correlacionar eso. Hoy en día tengo las fórmulas, tengo todo, pero, digamos, me cuesta, digamos, hacerlo bien, digamos, como corresponde, ¿no? Sí, bueno, una cosa son las correlaciones, eso lo van a ver más en la materia de estadística, pero de probabilidad y estadística, pero una cosa son las correlaciones y otra cosa son las regresiones lineales, ¿no? En una correlación vos podés decir, bueno, a mayor, suponete, talla, mayor circunferencia de cintura, o no sé, lo que quieras medir. En cambio, en una regresión lineal, vos ahí estableces asociaciones. Vos decís, Claro. bueno, esta variable me permite predecir esta otra variable. Claro, Vos eso nunca era. vas a poder, perdón, vos nunca vas a poder romper la correlación si no tenés una manera de intervenirla, ¿sí? Siempre vas a tener correlaciones, pero lo que acaba de decir Andrea es importante. Si vos tenés suficiente N, la correlación va a ser tan fuerte que tu potencial predictivo a partir de la ecuación que salga va a ser muy alto. ¿Sí? Y ahí vas a ver si tu correlación puede servir de algo. Bien. ¿Sí? En general se asocia al N en este caso. Claro. Bien. Por ahí lo que yo decía, porque yo me confundí mucho en esto que le decía también, digamos, de la correlación lineal, porque tengo muchas autorías que me tiran muchos datos de diferentes libros, entonces estoy muy confundido a lo que es, digamos, la parte lineal, y ha visto que todo el tipo que hay de las correlaciones lineales, que, digamos, ¿qué es lo básico en estadística para sacar un estudio, ¿no? Es que lo básico no es tan poco como vos querés. Vos quisieras resolverlo en que te digan, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y no va a pasar, por eso que te confunden. Entonces yo te diría, si querés te pasamos, nos quedás en contacto con nosotros, nos pedís los programas y podés ver los programas. Como te está diciendo Andrea, lo recomendable es que al menos tomes un curso con nosotros o no, de probabilidad estadística básico, ¿sí? Acordate que, como te dijimos nosotros, tenemos microcertificaciones que a lo mejor te permiten tomar esto más pausadamente, no sé, o sea, eso lo tenés que ver vos, pero digamos, podés ir buscando información que te sirve más dentro de esta especialización o en otras, pero tenés que revisar los programas para ver cuáles son las materias, pero tenés que hacer materias enteras. Para mí tenés que hacer, para lo que vos querés hacer, que es muy delicado porque es observacional y lo estás tratando de cuantificar, tenés que hacer probabilidad, muestreo y modelado, mínimo. Y no te vendría mal hacer un poquito de programación. Ah, buenísimo, buenísimo, profe. Gracias, buenísimo. No.
Bueno, ¿alguien más? Tenemos una consulta de Rubén Abdala en el chat que dice: muchas gracias por la información, y que no llegó a ver todos los tópicos del programa. En algún momento se tocan modelos generalizados. ¿Vos, Andrea, tenés idea de generalizados? Creo que no, ¿no? Que yo sepa no se ven. ¿A qué te referís? ¿A qué tipo de problemática? Hola, ¿qué tal? No a modelos lineales generales, sino por ahí una regresión de Poisson o logística o modelos mixtos. No sé si en el programa lo vamos a tocar. En programas podemos ser flexibles, pero en programa vas a ver utilización de R para la sistematización de la levantada de datos, no sé cómo decirlo, pero digamos, vamos a buscar la manera de no necesitar la manualidad para levantar datos de sistema, ¿sí? Y ordenarlos bajo X variable. Eso es una de las cosas que se ve. Y después generar ecuaciones a partir de datos lineales, sí, en general. Después, desde el punto de vista de análisis multivariado, se ven correlaciones entre 2, 3, 4, n variables, ¿sí? Pero no sé muy bien a qué tipo de dato experimental estás mencionando. Te puedo decir dos cosas. Una, probablemente si es muy específico no se va a ver, pero los docentes están dispuestos a hacer un análisis propio y tenés el taller de trabajo final para traer lo que quieras, ¿sí? Y ahí vas a trabajar con los docentes en el modelo que vos necesites, ¿sí? El taller de trabajo final lo lleva adelante una de las docentes, generás un proyecto y después generás alguien que te lo va a evaluar, ¿sí? De entre las personas que te lo van a evaluar, obviamente vos vas a buscar un director, ¿no? Ya el director tiene que saber algo de lo que vos necesitas, pero va a estar yo, va a estar alguno de los docentes, no sé, hay un ruido, no sé si lo estoy generando yo, voy a estar yo, uno de los docentes y una tercera persona de afuera. Entonces, a la larga tenés un espacio para traer la pregunta particular que vos quieras, ¿sí? Pero a lo mejor yo tengo que ver con los docentes si no hay algo que se adapta a lo que vos necesitas. Si querés escribime, planteame un poco en detalle la pregunta y a lo mejor algo en modelado o algo en multivariado te lo cubre, ¿sí? Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta sobre R? Sí, en el chat tenemos una consulta de Ramón Seco que dice: ¿se verá algún programa estadístico como R o Minitab? Minitab no en particular, pero R un montón. R se ve en análisis multivariado y después en paquetes, también Python. ¿Algo André, querés decir de esto? No. Que sí, que R y Python son los dos programas. Alguien preguntó de Stata, Ulises, que es el docente de paquetes, un poco ayudó a alguien sobre eso. O sea que si vos estuvieses usando ese programa, que te confieso no sé qué es, Minitab, no lo escuché, seguro que Ulises te puede ayudar. O sea, en general lo que dicen los profesores que programan, que son el de análisis multivariado, el de paquetes y el de estadística bayesiana, ellos dicen mucho, los que enseñan programación, que te manejando esos dos programas podés manejar cualquier otro. Andrea, no sé si sabes algo, querés agregar algo de eso, pero... No, sí, que digamos R y Python son los que se usan ahora como más generalizados y igual se pueden obviamente adaptar. Por ejemplo, en mi materia usamos Excel, pero como para no usar tantos programas, pero todo se puede adaptar a R, a Python, o vos preguntando a cualquier otro docente, en general usan otros programas estadísticos. Por ejemplo, en mi caso yo uso SPSS,
que, bueno, se puede adaptar lo que ustedes quieran, me consultan aparte y se adapta lo que quieran hacer a ese programa. Pero, por ejemplo, también en mi trabajo nosotros usamos mucha microscopía, entonces se usa un programa que se llama Cell Profiler, ¿sí? Y sabiendo de R, vos empezás a programar en Cell Profiler, o sea, es aprender cómo le explicás. O sea, vos querés que... Creo que la programación tiene la misma base. Vos querés que la computadora sume A con B, ¿cómo lo vas a hacer en el Excel? Vas a decir, toma columna A, toma columna B y sumala. No cambia mucho en R. Lo que ustedes aprenden en R, en realidad, es a trabajar con bases muy grandes de datos, ¿sí? Desde el punto de vista mental, conceptual de ustedes, es manejar muchos datos. No es aplicar una ecuación, la vas a aplicar pensando vos en la ecuación. De tu cabeza va a salir la ecuación. Si necesitas programar una ecuación muy compleja, un polinomio muy complejo, vas a tener que saber de polinomio. No hay manera que vos puedas programar sin saber de eso. Por lo menos, no sé, hay que ver cómo avanzan las inteligencias artificiales, pero por ahora no, ¿sí? Pero en general, lo que uno tiene que lograr es lo que recién se presentó. Yo tengo X variable que saco de los chicos. ¿Cómo levanto todos esos números del hospital? Bueno, con R los levanto, ¿sí? Bueno, los tengo acá. ¿Cómo los cruzo? ¿Cuáles cruzo? ¿Cuáles intento primero? ¿A quién le doy más valor? ¿A quién le doy más valor jerárquico? Todo eso sale de tu cabeza, no de la programación. Vos sabés cómo indicárselo al sistema, que son dos cosas distintas, ¿sí? Gracias, Andrea, por estar acá. Gracias por invitarme, Vanessa, y gracias a todos por estar. Muy buena tus intervenciones. Todos los docentes, como les digo, son una perlita que hemos encontrado por ahí, porque no son fáciles de encontrar las personas que tienen esta capacidad de hablar más de un idioma, y Andrea es una de ellas y una profesional que admiro, así que muchas gracias. Y Dani, siempre muchas gracias por la buena onda y el tirar para adelante y el estar siempre presente, ¿sí? Así que bueno, tienen el contacto de Daniela. Cualquier cosa, si no les contestamos porque se nos pasó, mándenos un mensaje sin problema que vamos a reaccionar rápido.